Shalom a todos. El 26 de abril, en el 2023, es Yom Ha'atzmaut. Es el día de la independencia del Estado de Israel. Por eso ya sé que muchos han hablado, siguen hablando y ya hablarán. Yo no lo hice nunca, lo voy a hacer hoy, de la vibrante mezcla étnica judía en Israel. El hecho de que Israel sea un país judío, el único, no significa que todos los judíos seamos iguales. Pasar por los puestos del mercado de Mahané Yehuda en Jerusalén, por ejemplo, es como hacer un recorrido por la historia judía. Los comerciantes venden montones desbordantes de especias de Etiopía y Yemen. Un panadero apila jalá caliente junto a una amplia selección de rugalaj y babka. Los niños disfrutan frente a infinitas variedades de baklava, halva, knafe y otros dulces. Y un hombre en la tienda de shawarma corta pedazos de carne de una rueda giratoria mientras su compañero de trabajo llena una pita con falafel y patatas fritas. El árabe, el yiddish, el ruso, el amárico, el español se hablan junto con el hebreo en las estrechas calles del mercado. Los judíos de Israel reflejan una diversidad de idiomas, tradiciones religiosas, costumbres culturales e historias orales. Si bien algunos israelíes judíos descienden de comunidades judías que han vivido continuamente en Jerusalén, Safed, Tiberíades y otros lugares de Israel, la gran mayoría descienden de inmigrantes judíos. Muchos de ellos refugiados que huyeron al Estado judío para escapar de las persecuciones, lo que trajo consigo una amplia variedad de costumbres, idiomas y costumbres que vinieron con ellos al Estado judío. Si bien los judíos israelíes descienden de inmigrantes que llegaron de prácticamente todos los países del mundo, a menudo se clasifican en términos generales en 4 grupos principales según sus orígenes geográficos y las costumbres rituales y de oraciones que siguen. Ellos son los judíos ashkenazim, que son los judíos de Europa y de Europa hacia Europa. Los judíos sefaradíes, que son los judíos ibéricos, que se trasladaron por Europa, el norte de África y Turquía, después de la Inquisición española. Los judíos mizrahim, que son los judíos de Irak, Irán, Yemen, norte de África y otras comunidades de Medio Oriente. Y los judíos etíopes, que son los judíos de la comunidad Betar Israel. Estas son las 4
grandes ramas. Ola de inmigración. Los judíos fueron exilados por primera vez de la tierra de Israel alrededor del año 722 antes de la era común, por el imperio asirio. Regresaron a la tierra de Israel en varios momentos desde entonces. Pero el surgimiento del sionismo a fines del siglo XIX condujo a 5 grandes oleadas de aliot o inmigración judía al pre-Estado de Israel. Las dos primeras consistían principalmente en judíos que huían de los pogroms y el antisemitismo en el Imperio ruso, así como un número menor de judíos yemenitas, kurdos, de Bulgaria, bújaros, creo que se dice, se llaman, e iraníes. Las aliot posteriores incluyen un gran número de ashkenazim, de judíos de Europa occidental y de Europa oriental, que huían de la persecución nazi, así como judíos de las comunidades sefaradíes de Grecia, los Balcanes y Europa occidental. No se puede de ninguna manera subestimar la influencia de que estos inmigrantes tuvieron en la formación del Estado de Israel. Muchos de los líderes de Israel, incluido David Ben Gurión, Levi Eshkol, Chaim Weizmann, Golda Meir, llegaron durante estas olas de inmigración. Los inmigrantes europeos en particular dejaron una huella indeleble en el carácter temprano del Estado, estableciendo sus universidades, gobiernos y sistema legal en el modelo europeo. Los judíos de Europa Central y del Este, involucrados en los movimientos laborables judíos en sus países de orígenes, establecieron las famosas comunidades de kibbutzim en Israel, el famoso kibutz. El influente sindicato Histadrut y la Haganah, que era la milicia anterior al Estado, que después se convirtió en las Fuerzas de Defensa de Israel. Inmigración de Israel a Israel después del año 1948. La guerra de independencia de Israel en 1948 y la posterior expulsión de 700.000 judíos de varios estados árabes condujo a la mayor y más diversa afluencia de inmigrantes en la historia de Israel. Con su infraestructura ampliada, el ejército de Israel también comenzó a traer judíos en peligro a través de operaciones especiales entre 1949 y 1951. La operación Alas de Águila transportó por aire a unos 49.000 judíos de Yemen a Israel entre 1949 y 1950.
mientras que unos 125.000 judíos iraquíes fueron traídos a Israel a través de la operación Ezra y Nehemia en 1950 y 1951. Casi 90.000 judíos de Marruecos, Libia, Túnez, Argelia y Egipto también emigraron en los primeros años del Estado. A finales de 1951, los judíos Mizrahim representaron el 46% de todos los inmigrantes judíos de Israel. Para 1972, un total de 600.000 judíos mizrahíes habían emigrado a Israel. Sin embargo, la tensión entre los israelíes ashkenazim y no ashkenazim era muy grande. Los judíos sefaradim y mizrahim a veces eran estereotipados como menos educados y menos intelectuales. Los israelíes ashkenazim recibieron acceso a mejores recursos para los nuevos inmigrantes, como viviendas, estipendios y educación de mayor calidad. Pocos judíos no ashkenazim sirvieron en prestigiosas unidades del ejército o en puestos de liderazgo gubernamental. Y los matrimonios entre judíos ashkenazim y un judío sefaradí o mizrahi se conocían en Israel, en hebreo, Nisuei Tarovet, que significa casamientos mixtos. En 1980, la división entre grupos étnicos disminuyeron considerablemente a medida que los judíos sefaradim y mizrahim se fueron integrando más a la sociedad israelí. En 1978, Yitzhak Navon hizo historia al convertirse en el primer presidente sefaradí israelí. David Eliezer fue el primer israelí sefaradí en convertirse en jefe del Estado Mayor del Ejército en 1972. Y en 1998, Shaul Mofaz, nacido en Irán, se convirtió en el primer judío mizrahi en ocupar ese cargo. En la década de 1980 y 1990, los judíos no ashkenazim también ganaron más influencia en la Knesset, que es el Parlamento, con la formación del partido político religioso Shas en 1984. El partido a menudo ha sido clave para formar las coaliciones gubernamentales de Israel y ha dado una plataforma destacada a temas de importancia para Israel, para sefaradim y mizrahim. La cultura sefaradí y mizrahi también se hizo popular entre todos los israelíes. La cantante Ofra Haza, cuyas canciones incluían elementos tradicionales mizrahim, saltó a la fama en Israel a finales de la década del 70.
e internacionalmente a mediados de 1980. Hija de inmigrantes yemenitas, a Haza se le atribuye a menudo el mérito de ser una fuerza impulsora detrás de la aceptación de la música mizrahi por parte de Israel. Hoy en día, toda la música israelí es mizrahi. También allanó el camino para futuros músicos israelíes mizrahim, como Rita, como Ainoam. A partir del año 1980, Israel también vio otras dos grandes olas de inmigración: los judíos de habla rusa, de la antigua Unión Soviética, y los judíos etíopes. Los judíos de habla rusa comenzaron a trasladarse a Israel en 1989, o sea, esta nueva ola de inmigrantes. En 1995 habían emigrado más de 600.000. Debido a la gran cantidad de recién llegados, la era post-soviética Aliyá tuvo un tremendo impacto en Israel en términos demográficos, culturales y otros también, sociales. Hubo muchos divorcios en esa época. A partir del 2020, casi 1 de cada 5 judíos israelíes era de origen ruso. Los servicios estatales a menudo se ofrecían en ruso, además de hebreo y árabe. Era normal, a mí me pasaba, que iba a cualquier secretaría gubernamental, me hablaban en ruso, yo no sé ruso, me hablaban en ruso, yo decía que hablaban en hebreo y no sabían hablar en hebreo. O sea que atendían en ruso para rusos y no había quien hablara hebreo. No hablemos de castellano. Había que acomodar 1,5 millones de israelíes que hablaban ruso y que no tenían pero ninguna necesidad de aprender hebreo. Ahora sí, muchos de esos inmigrantes que llegaron durante esta ola eran académicos, científicos, músicos, pero de un nivel muy alto. Y estaban ansiosos por contribuir a la cultura israelí. De hecho, lo hicieron. A la comunidad rusa de Israel también se le atribuye a menudo el haber sacudido la escena política. Los israelíes rusos tienden a ser políticamente más conservadores y han ejercido influencia a través de partidos políticos establecidos para representar sus intereses. Algunos judíos etíopes se habían mudado a Israel en pequeños números durante la década de 1970. Pero a mediados de la década de 1980, el antisemitismo y el malestar político llevaron al ejército israelí a realizar 3 grandes campañas de rescate.
la Operación Moisés 1984-85, la Operación Josué 1985 y la Operación Salomón en mayo de 1991. Se estima que 22.000 judíos etíopes volaron a Israel a través de estas operaciones encubiertas. Al principio, muchos inmigrantes etíopes enfrentaron desafíos para recibir el apoyo y los servicios necesarios para integrarse completamente en la sociedad israelí. Sin embargo, desde la década del 2000, la tasa de alfabetización en hebreo entre los etíopes israelíes han seguido aumentando, lo que ha dado lugar a un mayor acceso a la educación superior y a empleos bien remunerados. Los etíopes israelíes también han dado su huella cultural. La cocina tradicional etíope se ha convertido en un pilar en muchas ciudades israelíes. Si uno vive en un edificio donde se puede saber exactamente si viven etíopes por el aroma de sus especias. Algunos de los músicos más populares de Israel en la actualidad, hoy en día, son etíopes. A medida que el establecimiento de Israel se desvanece cada vez más en el pasado, los israelíes definen su identidad menos por el lugar de donde emigraron sus padres u abuelos y más por ser israelíes. Los matrimonios a través de la línea étnica son comunes y casi la mitad de los israelíes tienen un padre o un abuelo que emigró de una comunidad judía sefaradí o mizrahi. Es común estar en una mesa de Shabbat y encontrar cocina ashkenazi clásica como kulg o pechuga vida, junto con comida sefaradí y mizrahi como hummus, tjina, pita, arroz, vegetales rellenos. A medida que la sociedad israelí se vuelve más multicultural, hace también que los israelíes físicamente sean más guapos. La mezcla embellece, enriquece y culturalmente también enriquece. Más y más líderes de las artes, la academia y la política y la cultura provienen menos de entornos ashkenazim, lo que ayuda a crear una mayor conciencia sobre los desafíos que enfrentaron los inmigrantes no ashkenazim en los primeros años del Estado de Israel. Si bien la sociedad israelí enfrenta muchos desafíos contemporáneos, los inmigrantes nos hemos integrado más a los orígenes étnicos diversos de los judíos de Israel y nos hemos vuelto más tolerantes. Más o menos, pero nos estamos volviendo más tolerantes. Bueno, creo que esto fue un pantallazo, una pintura de lo que es la mezcla étnica judía en Israel. Shalom a todos, que pasemos un
Feliz Yom Ha'atzmaut, con salud y en paz.